Muy buenas, mi nombre es Eduardo Kaufman. Si habéis visto algún vídeo en el canal, sabéis que cuando hay tapete negro, toca magia. De todas formas, también quiero que conozcáis mi faceta de psicólogo, así que os dejo por aquí el enlace a la web y por ahí arriba algún vídeo sobre los temas de psicología que más me interesan. En este caso voy a continuar una serie de vídeos que empecé hace unas semanas con el análisis de un juego que suelo hacer a la hora de echar mano a algún juego que estoy estudiando, algún truco que estoy estudiando. Y esto empezó con una entrada en el cual creo un marco teórico para poder abordar el juego y luego con un ejemplo más práctico del análisis de la wildcard, que también os dejo por aquí o en la caja de descripción por si no lo habéis echado un vistazo. En este caso vamos a analizar un juego que también parte de esa wildcard, pero que en el mundo de la magia se conoce como el 9 mágico. Al final los magos tenemos el don de llamar a distintos juegos que son el mismo tipo de efecto de formas distintas. En la literatura me gustan mucho aquellos libros que parten de la realidad, es decir, de un contexto real, bien sea en una época moderna o bien sea en una época anterior, y sucede algo en la trama y de golpe nos vemos inmersos en un mundo mágico donde hay una serie de leyes mágicas, pero eso sucede casi sin darnos cuenta. En la literatura hay varios ejemplos y la verdad es que son fascinantes porque, claro, para cuando me doy cuenta, las leyes de ese mundo han cambiado completamente y prácticamente no he sido consciente del momento, sino que es de una manera progresiva. Este juego va de ello. Voy a sacar una serie de cartas negras, cartas tristes, cartas mundanas, como en el mundo en el que habitamos ahora, es decir, donde pues, no da lugar mucho a la fantasía, ¿no? Voy a coger alguna carta más para eso de que el viaje no se haga corto, que no se me acuse de eso. Y comenzamos en el andén 9 3/4, tomando el expreso que nos llevará a Hogwarts. Si esto es así, algo ha debido suceder, mira. Hay otros muchos ejemplos, ¿eh? Como te digo, este de Harry Potter pues es algo más moderno, pero también tenemos algo bastante más clásico como Don Quijote, que no luchó contra gigantes, sino contra molinos. Y por supuesto tenemos a Hansel y Gretel, que a través del bosque, a través de seguir unas miguitas que había en el bosque, llegaron a una casa que no era de ladrillos, sino de chocolate. Y por supuesto también tenemos a Alicia, que a través de una madriguera conoció al conejo blanco, al sombrerero loco y a la reina roja. Y es así como estas cartas, exactamente igual que en los ejemplos que he citado, han pasado de ser cartas negras todas a ser cartas rojas, casi sin darnos cuenta, ¿no? Hemos sufrido esta transformación. Y esto es un poco de lo que os venía a hablar, ¿no? De cómo, sin darnos cuenta, a través de la literatura, pasamos de un mundo real a un mundo más mágico. Sin embargo, es curioso porque cuando cerramos la contraportada del libro es cuando nos despertamos, ¿no? Cuando nos damos cuenta de dónde estábamos sumergidos. Y al igual que en los libros, en este truco ocurre exactamente lo mismo, porque ahora fíjate que no solo una, sino que ahora todas, absolutamente todas las cartas son negras. Así que bueno, este es el juego. Ha sufrido en los últimos meses algunas modificaciones. Si lo habéis visto alguna vez en el grupo Caps, veréis que en un sitio coloco unas negro, en otro unas rojo y bueno, lo he ido reduciendo. Creo que la charla, aunque queda cositas que afinar por supuesto, pues ya van hacia un sentido. Creo que tanto la charla como el juego tienen cierto engranaje, ¿no? Como el propio juego simboliza esa transformación del mundo real al mundo mágico y casi cuando llegamos a la última carta se han transformado todas sin habernos dado cuenta, ¿no?
Así que un poco va en ese sentido, pero en este caso no vamos a hablar de la parte de la vida externa o de la presentación, sino que vamos a hablar un poco de la vida interna sin contar, obviamente, sin revelar nada técnico de momento. Así que nada, vamos a verlo. Bueno, si cogemos el esquema del análisis de un juego en el que hay varios ejes, pues en este caso, si partimos del 9 mágico, del dichoso juego de las 9 cartas que viene en el tomo 2 de la Gran Escuela Cartomágica, vemos cómo la vida externa cambia totalmente, ¿no? Cambia en todos los sentidos. Es decir, cambia incluso desde la fase expositiva, en el cual las cartas en las versiones primigenias del 9 mágico se muestran a través de este tipo de cuentas, que pues, son cuentas que cuestan realmente que tengan cierto ritmo, que no se atasquen, siempre generan, ¿no? Pues, cierta dificultad, cierto sentimiento de culpa y bueno, son un poco complicadas, ¿no? Entonces prescindí completamente de ellas y eso fue el partir de esa premisa, ¿no? Es decir, no usar esa cuenta en este juego, ¿no? Entonces empiezo sacando las cartas negras de una manera mucho más abierta y se extraen encima de la mesa, se saca alguna más y bueno, pues esto ayuda a preparar luego el final del juego, ¿no? Sin embargo, esto, que ya estoy en esta posición, es mucho más abierto, a mí me crea pues mucha más seguridad, no tengo ese cloqueo, ¿no? Creo que era un término acuñado por Ascanio, ¿no? Lo de cloquear, ¿no? Antes de hacer una técnica, ¿no? Él creo que hablaba del enfile a la hora de hacerlo, ¿no? Que siempre hay como un previo, ¿no? Como aquel que va a tirar un penalti, ¿no? Y hace ahí una especie de chiquito de la calzada, pues con esto ocurre lo mismo, ¿no? Hay una especie de cloqueo antes de hacer la técnica y creo que con la cuenta Hamann pues ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Entonces decidí evitarla y claro, por otro lado, el efecto del dichoso juego de las 9 cartas pues tiene otro problema. Y es que generalmente las transformaciones son flojitas, ¿no? Es decir, se muestran aquí dos, se enseña que aquí hay una serie de cartas negras y se muestra que ahora son rojas, ¿no? Se vuelven a coger en la baraja, se hacen como una especie de corte y recorte y se vuelve otra vez a esta posición para mostrar que no, que todas son negras y se vuelve a colocar las dos rojas y se vuelve a mostrar que estas son negras, otra vez con una cuenta así y ahora son rojas. Y ahora se coge todo y se vuelve a cortar. Ahí no, que espérate que me he olvidado de la carta. Y ahora todas son rojas, otra vez con la misma cuenta. Y se muestra que esta es la única negra, ¿no? Bueno, supongo que lo digo muy en general, porque supongo que muchos conocéis el juego y si no, pues podéis ver alguna versión. Y en el vídeo que estoy preparando, pues analizaré las versiones primigenias y algunas más modernas, ¿no? Por lo tanto, como veis, hay un uso y abuso de esa técnica y a mí me creaba mucho malestar, ¿no? No me gustaba hacerlo y entonces, bueno, pues empecé a pensar cómo con un paquete ya previsto para el juego se pueden ir creando las transformaciones. Entonces, en un primer momento había un par de gimmicks, un par de cartas trucadas y con el tiempo, pues haciendo cierta preparación previa, me permitía pues, no tener que usar esas cartas trucadas y por lo tanto poder hacerlo con baraja normal y corriente. Sí que es cierto que requiere una pequeña preparación previa, pero merece la pena. El otro punto que quería tener en cuenta es que las transformaciones fuesen realmente transformaciones, ¿no? Excepto la primera que me la encuentro, en el que hago así y saco la carta que se ha transformado, pues bueno, para ir generando un poco eso mismo que suele ocurrir en los libros, ¿no? Es decir, si os dais cuenta, cuando por ejemplo leemos a Harry Potter, de repente Harry está narrando el horror que vive en casa de sus tíos
es todo más o menos normal y de repente llega una carta a su casa. Y hasta que no empieza a abrirla, empieza a leer de qué va, no nos damos cuenta que eso ya es un hecho mágico, ¿no? Es decir, que ha ocurrido cierta magia. Bueno, pues esto un poco tiende a eso, ¿no? A esa sensación, a que de repente pues, parece que estamos creando, nos estamos sumergiendo en ese mundo mágico, algo ha ocurrido y además esta idea a nivel interno de encontrármela en la tercera posición es una idea fabulosa de Alberto de Figueiredo, que viene también en su Wildcard, no, en su... ¿Cómo le llama este juego? Que es de Pepe Carroll, no me sale ahora el nombre. Incauto Tramposo, como veis, otra Wildcard, otro 9 mágico, que otra vez por la parte interna o prácticamente se le llama de otra manera. Bueno, en este caso Pepe era mucho más acertado a llamar los nombres por su presentación, así que hay punto a favor. Pero sí, sigue siendo una Wildcard. Si lo veis en su DVD One, si lo tiene publicado, desde luego lo tiene en perspectiva, que es prácticamente el mismo material, uno en vídeo y otro en libro, pues saca la carta que es diferente de esta manera, ¿no? Y psicológicamente creo que esto está interesante. Mirarlo si lo tenéis y si no lo comentaré también en el vídeo sobre el monográfico. Entonces se saca la carta roja y a partir de aquí todas las transformaciones pues son bastante potentes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una situación inicial en la cual hay una carta negra, se muestra, se espera un poquito, se narra el ejemplo que estamos hablando, pues de Don Quijote, Hansel y Gretel, o la Reina Roja o Alicia, lo que fuera, y se van transformando, ¿no? La segunda fase, la propia preparación anterior, internamente, pues da una sensación de claridad brutal en el cual dos cartas negras se transforman en dos cartas rojas, ¿no? Y al final pues nos da también la opción de poder transformar las cartas negras en rojas, y cuando estas se transforman de una sola vez, pues ya estás en el final, ¿no? Ya vuelves a esa presentación en el cual sin quererlo pues ya se han transformado todas, ¿no? Casi sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, efectivamente, siguiendo el análisis del juego, me salgo mucho de la parte tradicional del 9 mágico, ya no hay enseñadas así, las transformaciones son muy visuales, o sea, son muy visuales no, porque no hay pintajes, pero que hay un contraste muy claro entre la situación inicial y la situación final, no se dejan ahí dos cartas que no se han visto anteriormente, sino que realmente se muestran, se dejan y se transforman. Por un lado, respeto un poco al autor en cuanto al purismo, aunque Hamann no era muy purista en sus efectos, sí que es cierto que en el 9 mágico lo era, pero el final de Hamann pues, es bastante feote, porque él tiene las 9 cartas o las 10 cartas rojas y negras, que se van transformando todas en rojas, todas en negras, y al final se para en 5 en 5, creo, y dice, mira, y aquí sí vienen las rojas y aquí sí vienen las negras. Claro, haciendo esto pues revelas todo el pastel que tienes anteriormente, ¿no? Entonces sí que es cierto que hay un poco respeto sin quererlo ese purismo que quería Hamann en este juego, pero transformó toda la parte tanto interna como externa, ¿no? Entonces, como veis, partiendo de una simple premisa que era quitar la cuenta Hamann de ahí, pues surge todo este juego, y que luego toda la parte también estética, en el cual pues antes tenía unas rojo aquí, unas negro aquí, se va reduciendo y se reduce simplemente al hecho de transformar las cartas, que un poco esta última idea de quitar estos dos ases pues me vino de la Wildcard, ¿no? De que tiene que ser algo mucho más puro el hecho de que se vayan transformando. Y luego aparte que si vamos a la versión de Ascanio, en el cual pues tiene que pues usar el regazo y bueno, crea también ciertas inseguridades el final que propone, en este caso pues de nuevo este juego es bastante práctico, porque prácticamente pues se puede hacer pues, en una mesa, de pie, en una barra de un bar, es decir, no crea mucho problema el ejecutarlo. Así que bueno, espero que os haya gustado, comentarme si hacéis alguna versión, si os interesa conocer un poquito más esta,
y nos vemos en el siguiente vídeo.